Siguiendo con nuestro martes de divulgación científica, hoy día 12 de agosto de 2025, el tema que se va a mencionar es domina las normas APA 7 como referencia de tu trabajo científico o cómo referenciar tu trabajo científico. Tenemos como ponente a la licenciada Karina Luz Rosas Asensios. Ella es licenciada en bibliotecología por la Universidad Nacional María de San Marcos y egresada de la maestría en gestión de la información y el conocimiento por la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional María de San Marcos, con formación técnica en computación e informática. Acreditada como bibliotecario por la Organización del Bachillerato Internacional, cuenta con especializaciones en gestión documental, inteligencia de negocios y marketing digital. Actualmente lidera el Centro de Recursos para el Aprendizaje del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, COAR Lima, desde el año 2022, donde además se desempeña como administradora institucional de Turnitin, implementando estrategias de integridad académica y gestión bibliotecaria. Licenciada Karina Luz Rosas Asensio, quiero agradecerle por su exposición, por su colaboración y sea usted bienvenida. Puede continuar. Muchas gracias, doctor Mesa. Agradezco a la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y Docencia del Instituto Nacional de Salud del Niño por esta invitación. Voy a iniciar con esta capacitación básicamente en el uso de las referencias en APA. Pero antes de iniciar con lo que son referencias en APA, recordemos que APA, para una adecuada redacción basada en la integridad académica, tiene dos elementos, las citas y las referencias. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambas? Citas, recordemos que son las menciones breves dentro del texto que identifican la fuente de información utilizada. Son los autores, el año, la paginación o el número de párrafo, dependiendo de la fuente. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Los autores, Goldschmidt y Heinemann, el año, en este caso es una cita narrativa, empezando por el autor, el texto como tal y la paginación de donde lo saqué, ¿no? Y esta cita lo he extraído de este libro, Parasitología y Medicina Tropical. La referencia es la parte descriptiva de la fuente. Entonces, la cita es la parte del texto, mientras la referencia es la parte descriptiva de la fuente que estoy utilizando, ¿no? En este caso es un libro. Y también otra diferencial entre cita y referencia es que la cita es el apellido o apellidos, ¿no? Que encontramos de la fuente que estamos utilizando, mientras que las referencias tiene el apellido o apellidos y las iniciales o inicial del nombre de los autores. Ahora, en el caso de APA, utiliza más las referencias bibliográficas, ya que es todo lo que yo cite debe encontrarse en mis referencias. Pero a veces no sabemos diferenciar con la bibliografía, ¿no? Que es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, no? La diferencia es que las referencias es la lista, como lo indiqué anteriormente, que incluye únicamente las fuentes que yo he citado en mi trabajo de investigación, mientras que en la bibliografía es una lista amplia, ¿no? Que incluye todas las fuentes que yo he consultado, pero no necesariamente he citado todas. Ahora, ¿cuál es la estructura de una referencia? Ya que es la parte descriptiva de mi fuente. Está dividida en 4 elementos: al autor, punto, fecha, un punto, un título y una fuente, ¿no? En este caso, por ejemplo, es la fuente, es un libro, ¿ya? Está el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, ¿no? Separo cada elemento por un punto. El año, el título y el punto y la fuente, ¿no? En este caso es una editorial eh, para el caso de un libro. Reglas generales en las referencias. Las referencias, el listado va al final, es un listado ordenado alfabéticamente. En el caso de las fuentes impresas, las fuentes físicas, terminan en un punto.
los que son enlaces, por ejemplo, fuentes electrónicas, no le colocamos el punto final. Están ordenadas alfabéticamente de la A a la Z. Se escribe el título de la sección referencias en negrita centrado en la parte superior de la página. Se encuentran en sangría francesa de 1.27. En el caso de autores corporativos, instituciones, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud del Niño, no le podríamos colocar de frente la abreviatura, sino tendríamos que colocar el nombre completo, ¿no? Aquí en las referencias colocamos siempre los nombres completos de las instituciones. No colocamos, no utilicemos viñetas, numeraciones, así como está en el ejemplo, se tendría que colocar una referencia bibliográfica. Ahora, por la cantidad de autores, ¿no? En el caso de utilizamos para separar al último autor, al ampersand, ¿no? Podemos utilizar hasta más de 20 autores, en el caso, y mencionarlos, ¿no? Si una fuente, no eso normalmente lo vemos en artículos de revista, tiene de 21 autores o más, que tendríamos que colocar a los 19 primeros autores que están mencionados en el artículo, 3 puntos suspensivos, coma, y al último autor. En el caso de las normas APA, vamos a ver siempre, consideremos que sean la adaptación que tengo de mi institución o de la universidad o quizás para la revista que voy a publicar, cuál es la adaptación que ha tenido, ¿no? En términos generales, las normas APA tiene esta estructura, pero siempre va a depender de la fuente que yo tengo, ¿no? Es fácil, si yo identifico el tipo de fuente, tengo la estructura, no es necesario yo memorizarme las normas APA, si tengo bien definido el tipo de fuente que voy a utilizar. En el caso de los libros, está el autor, la inicial del nombre, punto, el año, el título del libro en cursiva, la edición, si es parte de la segunda edición, para arriba segunda edición, tercera edición, cuarta, ¿no? Y la editorial, ¿no? Acá hay ejemplos. Y siempre voy a tomar al autor dependiendo de cómo se presente en la fuente de información que tengo. En el caso de los artículos de revista, están los autores, ¿no? Siempre para terminar con el último autor, coma, el ampersand, para unir al último autor. El año, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, si hay un volumen, un número, un rango de páginas, una URL, ¿no? En este caso, por ejemplo, Gómez, la inicial del nombre, punto, coma, el ampersand para unir al otro autor, al último, Ramírez, coma, inicial del nombre, año, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, 18, el número, coma, y el rango de las páginas de la, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo un artículo de la asociación, bueno, el título es la Asociación entre Gastritis Folicular y Helicobacter pylori en niños atendidos en un hospital público. ¿Cómo sería la forma de, si yo tomo los autores, ¿no? Mejía, coma, inicial del nombre. Aquí en este caso me está indicando dos nombres, no las iniciales de los nombres. C. R. Coma, Vera, coma, C. A. Coma, ampersand, Guisa Espinosa, y lo voy a tomar tal cual, coma, L. ¿No? El año de publicación, 2016, el título, Asociación entre Gastritis, ¿no? Todo esto, punto, el nombre de la revista en cursiva, Revista en Gastroenterología de México, coma, esto es el volumen 81, el 2 es el número y el rango de las páginas de este, ¿no? En este caso me está indicando desde el 80, ¿no? Que es la primera página, hasta la 85. Y tendría que colocarle la URL, ¿no? O el enlace DOI del artículo. En caso de páginas web, sería el autor, ¿no? O el autor corporativo, puede haber una institución. En el caso de las fechas,
En el caso de las páginas web, indican día, mes y año, ¿no? En este caso, el año, coma, el día y el mes. El título, el título de la página y en qué sitio se encuentra, ¿no? Y el enlace. Si es una tesis que debo tener en cuenta, el nombre del autor lo tomo tal cual, a menos siempre voy a indicar, si hay una adaptación de su universidad y solo me dice toma el primer apellido, lo considero tal cual. Pero las normas APA de la séptima edición me dice toma la información de cómo se presenta, tal como se presenta en la fuente, ¿no? En este caso, esta tesis se identifica con los dos apellidos y los dos nombres del autor, ¿no? Coma, el inicial de los nombres, el año, el título de la tesis en cursiva, qué tipo de tesis es, ¿no? Es una tesis de grado, una tesis de maestría, una tesis de doctorado, coma, la universidad, cierro el corchete, el nombre del repositorio, es bastante importante, y la URL. En el caso de si utilizan eh, chat generativos, cuando vemos chats generativos o vamos a utilizar información, quizás ChatGPT, Cloud, DeepSeek, lo, Gemini, utilizo la fuente, vamos a trabajarlo como si fuera una fuente más. No es que ellos van a reemplazar todo el trabajo, sino una fuente más. Y si yo considero utilizarlo. Entonces, si es así, entra la cita, sería por el nombre de la institución o el autor del chat generativo, ¿no? En este caso, si es ChatGPT, OpenAI, en 2023, en el caso del autor, el año en que yo utilicé este chat generativo, el título, si es ChatGPT, si es Gemini, dependiendo del chat que utilice, la versión de la fecha que yo estoy utilizando, entre corchetes el modelo de lenguaje de gran tamaño o amplia, algunos lo utilizan, y el enlace, ¿no? El enlace del texto que estoy usando del chat general. Errores frecuentes que vemos, que a veces colocamos referencias no citadas. A veces no hay correspondencia entre cita y referencia. Ese es un tema de plagio. A veces yo considero una cita al autor y no está en las referencias o viceversa, ¿no? No hay cita, pero lo estoy colocando en las referencias. Yo tengo que encontrar tanto en mi cita como en la referencia. Si hay artículos que tienen un enlace DOI, a este le tengo que dar prioridad sobre el enlace que pueda encontrar en Internet, ¿no? Usar et al. La abreviatura et al, quizás cuando han visto el tema de citas, solamente lo colocamos en las citas. En las referencias, recordemos que colocamos a todos los autores, apellidos e inicial de nombres. No coloquemos abreviaturas en los nombres de autores corporativos en las referencias. En las referencias siempre se colocan los nombres completos, ¿no? Soluciones, verificamos siempre la correspondencia, cita y referencia. Los apellidos tienen que coincidir. Busquemos siempre, si es que en el caso de los artículos, libros electrónicos, el enlace de hoy del artículo. Incluimos todos los apellidos, así sean, recordemos, hasta más de 20 autores, ¿no? Utilicemos siempre los nombres completos de las instituciones. Y como les indico siempre, en el caso de las referencias, dependiendo de la tipología de la fuente, siempre encontremos la estructura, siempre no lo tenemos en la guía APA, ¿no? Por eso es importante definir primero e identificar el tipo de fuente. ¿Tienen alguna consulta en cuestión a referencias? Quizás que pueda ayudarlos, porque esto es lo más básico que podemos encontrar en tema de referencias de acuerdo a APA.
Muchas gracias, licenciada Karina. Estimados participantes, si tienen alguna pregunta, por favor, pueden levantar la manito, pueden colocarla en el chat para que pueda ser atendida por nuestra ponente. El día de hoy hemos visto la importancia de referenciar y el estilo APA en su séptima edición. Así que si hay dudas, hay inquietudes, recuerden, tal y como le indicó la licenciada, parte de el respeto por la propiedad intelectual es reconocer el derecho de autor y nosotros lo reconocemos a través de identificar quién fue el responsable de determinada publicación y lo respetamos en nuestra redacción, colocando la cita y colocando la referencia apropiada. Recuerden que referenciamos todo aquello que hemos citado en el documento. Además, como lo indicó también nuestra ponente, cada institución, cada universidad, cada revista tiene una versión o puede tener una versión adaptada de la norma, ¿no? Entonces nosotros debemos ser muy responsables al momento de solicitar esos lineamientos para elaborar nuestro manuscrito, nuestro protocolo, nuestro proyecto de investigación, etcétera. A ver, por favor, si tienen alguna consulta, alguna inquietud. Recuerden, cada martes compartimos pequeñas exposiciones relacionadas a temas de investigación, redacción y también a publicaciones que realizan nuestros investigadores institucionales, tanto en la revista o en revistas diversas que se encuentren indexadas. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna inquietud? Muy bien, si no tenemos ninguna consulta, agradecemos a la licenciada Karina Rosas por habernos acompañado el día de hoy y gracias a los participantes que se conectaron a esta capacitación. Pues recuerden seguir nuestras redes para enterarse de más eventos y capacitaciones que venimos realizando. Todos los martes de divulgación se encuentran grabados y se estarán colocando en nuestro canal de YouTube para la secuencia o la lista Martes de Divulgación 2025. Licenciada, muchas gracias, muy amable, gracias por habernos acompañado el día de hoy, gracias por los minutos y por su exposición tan didáctica. Muchas gracias. Les recordamos también a nuestros participantes que este es el inicio de un ciclo de capacitaciones relacionadas a los estilos de citación. Así que no se preocupen, más adelante vamos a ver más sesiones sobre ejemplos y propuestas relacionadas a los estilos de citación y de referencia. Muchas gracias, nos vemos hasta el próximo martes. Gracias, licenciada. Chao. Muchas gracias al equipo organizador. Muchas gracias.